Pues la investigación es un proceso que tiene como base los afectos. Entre los docentes, estudiantes y junto al grupo Titirindeba también hay una relación muy especial, una relación como de compañerismo muy bello que se siente cada vez que nos encontramos y que indagamos sobre algo. El proceso ha sido una experimentación colaborativa, a partir de como ciertas premisas y por supuesto de los objetos de Titirindeba. La idea es hacer que el producto se relacione con Titirindeba y sus 50 años, de alguna manera está en ese marco. ¿Cuál es la sonoridad que esconde el títere o el objeto o la imagen del archivo? ¿Sí? Que no es evidente, hay que descubrirla. Particularmente el archivo de Titirindeba tiene muchas materialidades con relación al papel, al plástico, a los metales. Entonces ha sido muy interesante cómo todo eso que para nosotros en Titirindeba era solamente visual y sonoro en términos de la palabra del personaje, ahora ya se convierte en otro texto, en otra dramaturgia del sonido particular de la materialidad. Sí. Una premisa primera que era los objetos de Titirindeba, trabajar con ellos, entonces escoger nosotros los objetos, ahí entonces entramos como un aspecto muy personal de nosotros de escoger, de traer unos objetos o un objeto de la casa. Después de esta premisa había que escoger un objeto de alguien que nos llamara la atención, ¿sí? De alguien que trajo. Entonces allí se formaba como una triada. Y esa triada tejía los diferentes objetos con las diferentes personas. Quedaron dos archipiélagos de objetos. Entonces era como escoger un objeto muy ajeno a mí y hacerle una historia que pues precisamente la persona que lo trajo pues ya sabe la historia, pero la otra persona le crea una totalmente diferente y es como indagar en la imaginación de cada uno. Y después hacer como un intercambio de esas planeaciones, de esos gestos que queríamos hacer, o esas activaciones que cada uno trajo, de intercambiársela por el otro y soltar esa cosa, la autoría, ¿sí? Y después un poco volverlo a coger y después pegarse con otro gesto. A mí me parece que eso fue porque era como una cosa súper maleable, flexible, ¿no? Y con mi compañero Julián, que era como tragarme ese trabajo de él y de alguna forma como entregárselo a él de otra manera diferente y que él lo aceptara y que juntos construyéramos una acción performática en torno a un cuento que él me había entregado y que después él también hiciera eso mismo con lo mío fue muy hermoso. Es como que ya se rompen esos límites de mi trabajo, tu trabajo, y es el que siempre me han enseñado, pero creo que aquí ya no volver a trabajar así. No sé, o si te parezca que nos acostemos en el piso también y miremos al cielo, o no sé, porque como estamos hablando del cielo, podría ser... Entonces, en esta metodología de desplazamiento, de descolocar la propia creación, de descolocar la propia disciplina, generaba unas narrativas muy interesantes. Solo con el diálogo con otra disciplina, uno puede darse cuenta la particularidad de sus formas de hacer y de sus formas de pensar en torno a las artes. Y unos ejercicios también, como unos ejercicios de calentamiento que hacíamos con el cuerpo, que nos ponían en un primer momento en contacto con nuestro cuerpo ese día, ¿sí? ¿Qué traíamos nosotros ese día? También en nuestra carga emocional, mental, y con las otras personas con las que trabajábamos. Tenemos diversos saberes, hay artes plásticas, hay diseño gráfico, hay artes escénicas. Entonces unirlos pues es como una experiencia bastante gratificante. Que como que me abrió mucho la perspectiva como músico. Siempre había percibido el sonido en diferentes objetos que no fueran instrumentos musicales, pero nunca me había enfocado en ellos. Por ejemplo, tocar el piso con las manos y ver que hay una sonoridad diferente a tocar la mesa o tocar, yo qué sé, el espejo, algo por el estilo, ¿no? Y digamos con la figura de la ballena, por ejemplo,
como estábamos en otras indagaciones de cómo lograr animarla desde otros lugares, se instaló, nuevamente se dejó instalada y fue la sonoridad la que acompañó esa presencia de la ballena, sin necesidad de entrar desde una animación como tradicionalmente lo hemos hecho. Y entonces yo siento que en ese caso pues lo sonoro animaba, activaba, daba vida, permitía que se mantuviera esa presencia viva del títere en escena. No solo me ha sido muy grato participar en el proceso, sino que además ha sido muy nutritivo y muy esclarecedor entender cómo los avances de manera colaborativa y dialógica y traslocando un poco la autoría incluso de uno o la propiedad de uno, son muy efectivos en procesos de creación, y además hay muchos puntos de encuentro que no están sujetos como solo una planificación racional o consciente, sino que empiezan a aparecer unos tejidos, unos hilos, tal vez de lo afectivo, tal vez de lo material, y esos puntos de encuentro son justamente nuestros directrices para empezar a consolidar el proyecto. Es un punto muy mínimo en el que se encuentran y en el que se logra crear, digamos, a partir de eso. Y eso ha sido como la mayor experiencia del taller, saber que empezamos con unos objetos que quizás de pronto no estamos tan familiarizados, pero que a medida que nos hemos acercado a ellos encontramos esos puntos, y esos puntos pequeños son los que llevan como a grandes reflexiones. También el diálogo ha sido súper importante, el diálogo entre nosotros, la escucha, los silencios. Cada uno aporta, pero entre los aportes se construye en totalidad, se construye en colectivo, y esa colectividad vuelve y se deconstruye para generar nuevos discursos sonoros, visuales y teatrales. Entonces yo creo que esa, no sé si podríamos decir, horizontalidad de las relaciones ha permitido realmente el aprendizaje, ¿no? Al final la comida, que era una comida como saludable, a mí eso me pareció súper importante, porque era como para mí un estado de bienestar que es necesario para crear. Como permitirse ser de una manera como tan lenta, como tan contraria a los tiempos, digamos, académicos, a los tiempos de la vida misma, es una cosa que incluso toca hasta cosas políticas, ¿no? Como ir más lento y ser conscientes de que vamos más lento. Entonces, por eso como que en ese mismo orden pensar como el resultado, ok, pero entonces, ¿qué sería dentro de este laboratorio y sus dinámicas un resultado? ¿Será que es el mismo proceso en sí, ¿no? Y dejar más preguntas abiertas que de pronto algo allí puesto y ya. Considero que este taller puede seguir para largo, ¿no? A veces como artista plástica me he cerrado mucho a lo que se está dicho que es el arte, y cuando llegamos acá y salen las risas y salen cosas muy espontáneas de momentos que en el arte se consideran serios, pero que aquí es el arte vivo es interactuar con el otro y permitir que el otro también haga parte de esa experiencia sonora, visual, performática también. Entonces creo que es muy hermoso. El punto es que siento que no es posible crear solo. Siempre uno crea acompañado.